Hola, buenos días, ¿cómo están? Espero que muy bien, que hayan tenido una noche muy especial, que hayan amanecido en los brazos, ojalá que sea de nuestro Dios, que los haya acompañado toda la noche en sus sueños,
y que estemos dispuestos a aprender hoy a algo de la palabra y a poner este día en las manos del Señor. Así es que bienvenidos a esta enseñanza, bienvenidos nuevamente en este nuevo día que Dios nos regala. No olviden ponerme allí, por favor, que la información, si se está viendo bien, si está saliendo bien el sonido, es decir, si estamos teniendo una buena transmisión para poder comenzar. Déjenmelo allí, por favor, en el comentario, que yo voy a ver su comentario. ¿Qué tal si empezamos dejando esto en las manos del Señor? Hacemos una oración y nos entregamos a Él. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias en esta mañana, Señor, por la noche que hemos tenido, Padre, y gracias por el día que seguramente nos vas a dar. Caminando en tus caminos, estando, Señor, abrazado contigo, las cosas irán muy bien. Gracias a ti, Padre bendito, por lo que nos entregas. Gracias por el amor con que nos miras, mi Señor Dios Todopoderoso. Padre bendito, en esta mañana, Señor, nos ponemos en tus santas manos para escuchar tu palabra, mi Señor. Que esta enseñanza llegue hasta nuestro corazón, Padre, y nos ayude, Señor, a encontrar el camino hacia ti. Día a día, Señor, caminamos en esa búsqueda de la verdad, del conocimiento, mi Señor. Abre nuestro entendimiento para recibir tu palabra, mi Señor, y usa, Señor, a tu siervo para que nos traiga una buena palabra, Padre bendito. Señor Dios Todopoderoso, ponemos en tus santas manos esta reunión y todo lo que acontece alrededor de ella, mi Señor, las comunicaciones y todo para que vayan bien. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Bien, entramos en materia, entonces voy a despojarme de estos. Ya no los voy a necesitar por ahora. Vamos a estar entonces ahora sí estudiando la palabra del Señor, a ver lo que nos trae el Señor en esta mañana, en este día. No olviden dejarme allí los comentarios, a ver si se está viendo bien la imagen, si el sonido está saliendo bien perfectamente. Si tienen alguna pregunta y lo demás, pues la pueden ir haciendo por allí, que yo estoy observando aquí de reojo cómo nos está ella. Bueno, el tema de hoy, allí abajito, por este lado, creo, sí, por este lado allá, está corriendo un letrero que dice objetos bíblicos. La verdad no encontraba así como definir eso de nombre, objetos, cosas, elementos, algo que tiene que ver o que está relacionado con la palabra de Dios, y que durante
tiempo y tiempo y tiempo ha sido para nosotros los cristianos, como lo fue para los israelitas, muy importante, ¿no? Son esos elementos que seguramente los lleva uno en el corazón, ¿no? Y que nos ayudan a crecer, no solamente en el conocimiento, sino también en la palabra. Vamos a hablar hoy de algunos elementos de esos que se usaron sobre todo en el tiempo antiguo. Y vamos a hablar específicamente de ciertos elementos que usaba el pueblo de Israel, que por orden del Señor fueron construidos, ¿no? Y eso les ayudaba a ellos a caminar no solo en el conocimiento, en la palabra, sino en la obediencia también al Señor. De esos elementos vamos a hablar hoy específicamente de algunos de ellos. Entonces por aquí tengo unas anotaciones, déjenme ir, voy a ir. Y el primero que vamos a hablar, y muy conocido, es el templo de Salomón. Convengamos que el templo de Salomón fue un lugar, a ver, partiendo desde el tiempo bien atrás, sepamos que el Señor decidió elegir un pueblo que fue Israel y llevarlo a una tierra prometida. Y sepamos que ellos fueron esclavos en Egipto, que era el imperio que existió en un comienzo, y que se levantó un hombre que se llamaba Moisés, y que Moisés lo tomó el Señor y le dijo: vamos a ir hacia una tierra prometida, los voy a sacar de esta opresión que ustedes están viviendo aquí en Egipto y los llevaré a la tierra prometida. Pero ese transcurso, ese viajar que iba a hacer o que hizo el Señor con el pueblo de Israel, los iba a acompañar de una forma especial. Y esa forma especial era construyendo un elemento donde la esencia de Él, donde Él iba a habitar y los iba a guiar. Ese elemento era el arca del pacto que conocemos, el arca de la alianza. Ahí habitaba el Señor su esencia, y ahí, a través de ese, era que daba las instrucciones al pueblo, que guiaba al pueblo de Israel, que era donde los llevaba, los reprendía, los perdonaba. Es decir, el Señor habitaba en ese lugar. Se llamaba el arca. Esa arca no podía estar a vista de todo mundo. Vamos a ver ahorita más adelante que solamente alguien podía ingresar y nadie más, porque el que ingresara o la tocara o hiciera algo moría, porque justamente estaba la presencia allí del Señor, y su presencia es santidad, y nadie en esta tierra está apto para acercarse ante la presencia, ante la santidad de Dios. Entonces morían. Esa arca entonces tenía que estar protegida, y estaba protegida por el pueblo de Israel por algo que se llamaba el tabernáculo que ya lo vamos a ver más adelantico cómo estaba construido. Tiempo después, cuando ya llegan a la tierra prometida y el Señor les entrega ese lugar, y después de muchas batallas que de todos modos ellos tienen para conquistarla, y ires y venires, nace un rey que se llama David, un hombre que es conforme al corazón de Dios. Dijo: no es justo, y el Señor le puso en el corazón: no es justo que el arca, donde está la presencia de Dios, ande de tumbo en tumbo, de casa en casa, de sitio en sitio, sin peregrinajes, sin tener un lugar donde nosotros podamos ir a adorarle, a estar, ¿no? Entonces es cuando nace en el corazón de él que hay que construirle un templo. El templo él no lo construye, porque el Señor le dice: tú no lo vas a construir, fue por orden del Señor. Le dice: lo va a construir tu hijo Salomón. Y es Salomón quien levanta el templo del Señor, el templo de Dios. Ese templo de Salomón entonces lo que buscaba era tener el arca donde estaba la presencia de Dios, o sea, un lugar para el arca donde ellos se pudieran reunir, un lugar de adoración y un lugar donde iba a estar la presencia de Dios en un solo lugar. Esa es la historia del templo de Salomón. Salomón lo construye alrededor del 900, bueno, por ahí entre 1000 antes de Cristo y 900 antes de Cristo. Él lo construyó, y lo construyó bajo las órdenes de Dios. O sea, Dios le dijo cómo lo tenía que construir, qué medidas tenía que tener, qué elementos él tenía que usar y hasta quién lo tenía que construir, ¿no? Todo estaba dado bajo la supervigilancia del mismo Dios. O sea, él mismo fue el que estableció cómo iba a ser la casa donde el arca, que era su presencia, iba a permanecer. Muy bien. Hoy en día
el templo donde estaba el templo de Salomón, el lugar donde estaba el templo de Salomón, es donde se encuentra el muro de los lamentos. Ustedes están viendo ahí una imagen, en la parte de arriba, aquí por este lado, están viendo una imagen donde les estoy mostrando el muro de los lamentos. Arriba se ve el capitel de una gran iglesia, dorado se ve allá. Esa es la iglesia de la gran roca, la cúpula de la roca. Es una iglesia que hoy en día pertenece a los musulmanes, una mezquita más o menos. Y ahí mismo queda una mezquita, aquí no se alcanza a ver muy bien, pero es la mezquita de Al-Aqsa. Bueno, más o menos se pronuncia, mi árabe no es tan bueno, pero es una mezquita de ellos. Ese lugar está sobre el monte Moriah. Lo que hay ahí es un monte, lo que ustedes ven es un monte, se llama el monte Moriah. Y en ese monte fue donde Salomón construyó el templo de él. O sea, el templo de Dios, el templo original que se construyó para la casa, para el arca, estaba ahí en ese lugar. Por eso ese lugar es muy adorado por los judíos, por los hebreos, por esa gente. Y digamos también por nosotros deberíamos de quererlo, porque es el lugar donde permaneció durante muchos años el arca, que como les digo era la presencia de Dios. Ese lugar se llama, ya les digo, Monte Moriah. Hoy en día está el Muro de los Lamentos, la iglesia esa, o la mezquita, o como ustedes la quieran llamar, la iglesia de la roca, y la mezquita de Al-Aqsa. Bueno, ya les digo, no lo sé pronunciar muy bien, pero más o menos es. Ese es el sitio donde estaba originalmente el templo de Salomón. Ok, esa construcción, como les digo, se realizó más o menos en el año 10 antes de Cristo. Ya les digo, más o menos 1000 años antes de Cristo fue donde cuando se hizo ese lugar, ese templo. Y fue, como les digo, fue para meter el arca, el tabernáculo, pues ya les digo, andaba de lado a lado, entonces tenían que buscarle un lugar fijo donde iba a estar. Por eso hicieron ese templo, esa iglesia, y allí entonces se reunía ya el pueblo de Israel en ese tiempo, y claro, era el lugar de adoración, de alabanza, era el centro donde ellos llegaban a pedir también perdón por los pecados, ¿no? Ya vamos a ver ahorita a las reuniones que ellos tenían para justamente justificar o lavar su pecado, ¿no? Cuando ellos se presentaban en aquel lugar. Como les digo, David no fue el que la construyó, a él tuvo el deseo de hacerlo, pero el Señor le dijo, tú no lo harás, lo hace Salomón. El lugar en un principio tenía más o menos 40 metros de frente por 100 de ancho. Entonces digamos que no era el lugar tan amplio, ¿no? Era más o menos pequeño. 40 metros, si uno lo mira de frente, pues no es tan grande, ¿no? Y 100 metros de fondo, pues tampoco no es que se haga una extensión excesiva de terreno, pero era el lugar donde estaba entonces el arca del pacto. Bueno, ¿cómo estaban esas medidas o cómo era el templo de grande? Porque digamos el lote era 40 por 100, pero en sí el lugar, según tengo por aquí unos apuntes, dice que estaba en una ubicación este-oeste. O sea, no estaba puesto en cualquier forma, sino tenía una especificación dada como debía estar. Y se dice que dentro, o sea, ya lo que es el templo, la construcción, el templo, tenía 27 metros de frente, de largo, 27 de largo, 9 de frente y 13 metros de alto. Pues si uno lo mira, ¿no? Pues realmente no era un templo gigantísimo como uno podría pensar que iba a haber mucha gente allí reunida, 5,000 o 10,000 o 15,000 personas. No, realmente pues no es que fuese muy extremadamente grande, ¿no? Porque 9 metros de frente pues no es mucho, y 27 de fondo pues, y 13 de alto, pues una casa de 2, 3 pisos quizá por mucho, ¿no? Entonces esas eran las dimensiones, pero era el culto donde... Yo quiero que miremos, a ver, voy a tener por acá, a ver, yo que les voy a poner una imagen. No lo tengo, muestre, a ver, permítanme un instante, ahora sí lo tengo acá, a ver, ahora sí tengo la imagen.
Voy a mostrarles. Ese era más o menos el templo de Salomón. Entonces, esta parte, yo creo que si ustedes miran allá en la puntita del ratón que les estoy mostrando, este frente era el que tenía 9 metros, ¿no? 9 metros tenía esto de aquí de frente, y de fondo, este lugar, este de fondo, tenía entonces 27 metros. La altura de acá a acá, esta altura que tenía acá, eran 13 metros. Arriba ya había algo distinto, que eran algunos cuartos donde ellos vivían, ¿no? Ese era más o menos el templo de Salomón, como lo pueden observar ahí en la gráfica, el templo de Salomón, que no era. Hay aquí enfrente dos columnas, si ustedes las pueden observar ahí, mire, son dos columnas que se llaman Jaquín y Boaz. Estas dos columnas, en un principio cuando yo escuchaba eso de Jaquín y Boaz, yo pensaba que era como hoy en día, que se las habían puesto en homenaje a alguien muy importante dentro de la Biblia, pero yo decía, por más que he leído la Biblia, nunca he escuchado de algún héroe que se llamara Jaquín o que se llamara Boaz, ¿no? Pues yo escucho héroes como Sansón, como, no sé, como el mismo Abraham, o qué sé yo, otros héroes, pero nunca había escuchado a Jaquín. Entonces yo decía, ¿qué héroes eran tan importantes esos que le pusieron el nombre de las dos columnas? Que eran dos columnas importantísimas, según dicen, eran las que sostenían casi todo el templo. En esas se resguardaban, y como le digo, pues el Señor las había mandado construir porque tenían cierta connotación, o algo iba a significar. Pues buscando dentro de la Biblia realmente nunca encontré que existiera alguien que se llamara Jaquín y Boaz. Sin embargo, así fue como las llamaron. Yo creo que vayamos a la Primera de Reyes. Aquí tengo mi Biblia, yo les sugiero que tengan la suya a la mano, que vamos a usar hartos versículos para demostrar cómo el Señor ordena al pueblo de Israel que construya esto paso a paso. Entonces vamos a ir a la Primera de Reyes, en el capítulo 7 y el versículo 21. Capítulo 7, versículo 21, dice así la palabra del Señor. Estas columnas erigió en el pórtico del templo, hablando de lo que se les había mandado a Salomón. Y cuando hubo alzado la columna del lado derecho, le puso por nombre Jaquín. Y alzando la columna del lado izquierdo, llamó su nombre Boaz. Y puso en las cabezas de las columnas tallado en forma de lirios, y así se acabó la obra de las columnas. Eso está en Primera de Reyes, capítulo 7. 7. Ahí está entonces la descripción. Salomón llegó y levantó, tal y como lo dijo el Señor, y le dio esos nombres, Jaquín y Boaz. Realmente no hay un consenso general qué es lo que significa Jaquín y Boaz. Pues digamos, cuando se traduce del idioma original, lo que significa Jaquín y Boaz, por aquí yo lo había escrito, permítame, les busco, aquí lo tengo. El significado que tenía o que tienen esas dos palabras, Jaquín significa que Dios establezca. Esa sería entonces una de las columnas, que Dios establezca. Y la otra, que es Boaz, significa en él está la fortaleza. Entonces ese sería el significado de las dos columnas. No es, como les digo, no es un nombre especial en referencia a alguien, sino es el significado de los nombres lo que le da el valor. Una que significa que Dios establezca, y en otra, Él es la fortaleza. Yo creo que eso perfectamente define lo que era el Señor dentro del templo, ¿no? Él era el que establecía, y Él era la fortaleza del pueblo de Israel. Esas eran las dos columnas que estaban ahí enfrente del lugar. Esas dos columnas. Y esas dos columnas, recuerden que nosotros las mencionemos en el programa ese del Faro. Nosotros las mencionamos en la iglesia de Filadelfia. Por allá las mencionamos en la iglesia de Filadelfia. Y decía, o dice allá, eso está en Apocalipsis capítulo 3, versículo 12. Dice, al vencedor, recuerden que era uno de los premios que se les daba al final de cada iglesia, se les daba como unos premios o unos galardones. A esta de Apocalipsis les decía,
al vencedor le haré una columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, que desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Entonces, esa es cuando nosotros mencionamos allá en Apocalipsis eso. Yo recuerdo que les dije que ese premio de las columnas, o que cuando le decía que van a estar como columnas dentro del templo del Señor, era porque hacía referencia a estas columnas, que eran las que sostenían el templo antiguo, el templo de Salomón. Y es más, en la parte de arriba, ahí no sé si alcanzan a ver donde yo muevo mi ratón, en la parte de arriba había un letrero ahí donde se especificaba el nombre del pueblo de Israel. Ahí está. Por eso allá en Apocalipsis, cuando dice el Señor, y les pondré arriba un nombre, y tendrán el nombre de la nueva ciudad, la nueva Jerusalén. Eso es lo que les está diciendo. Apocalipsis capítulo 3, versículo 12, se refiere a estas columnas, y es el premio a esa iglesia, al esfuerzo de esa iglesia. Los pondré como columna dentro de mi templo, y no saldrán de allí. La promesa del Señor. Bien, este lugar que nosotros tenemos allí del templo del Señor, estaba dividido. Estaba dividido en algunos lugares. Esta parte de aquí del frente, que es el atrio donde se reunía todo el pueblo a adorar, ahí vemos un lugar aquí. Este lugarcito de acá es donde presentaban los holocaustos, donde ellos se presentaban, donde el pueblo de Israel se reunía y presentaba el holocausto. Claro está que es la ofrenda para la expiación de los pecados, la hacía el sumo sacerdote y la hacía dentro del lugar. Entonces aquí entraban a este lugar que está en este sitio, y aquí donde les estoy señalando este sitio, se llama el lugar santo. El lugar santo. Vamos a mirar en Segunda de Crónicas capítulo 5. Tenemos aquí Segunda de Crónicas. Ustedes también me pueden ayudar allá. La Segunda de Crónicas en el capítulo 5. Segunda de Crónicas capítulo 5 y el versículo 9. Dice: e hicieron salir de las barras de modo que se vieran las cabezas de las barras del arca. Bueno, no, este está hablando es del arca ya. Creo que aquí estoy equivocado. Una de Crónicas 5:9. No es lo que yo les iba a mostrar. La cita allí la pusimos mal, seguramente. Lo que les quería mostrar era que este lugar aquí era donde se reunían los sacerdotes. Y allí habían algunos elementos. Estaba, por ejemplo, la menorá. Estaba el sitio donde ellos ponían el incensario, o sea, donde iban y echaban el incienso. Estaba la mesa de la preposición, aquí en este lugar que se llamaba el lugar santo. Había un velo aquí, donde estoy señalando un velo, que era un velo que no permitía ingresar al arca. Ya les digo que el arca no la podía ver nadie, no la podía tocar nadie, no era cualquiera el que la llevaba, sino que estaba en un lugarcito aquí adentro. Este lugarcito acá, esto que estoy señalando, era el velo. El velo estaba allí puesto y no se podía ingresar entonces al lugar donde estaba el arca. El arca estaba aquí en el lugar que se llamaba Santísimo, lugar santísimo. Era un lugarcito que no era tan grande, era 10 por 10, y allí estaba puesto el arca del pacto. Y solamente podía ingresar a este lugar del Santísimo, solamente podía ingresar el sumo sacerdote, nada más. El sumo sacerdote, cada año, una vez al año nada más, tomaba el becerro o lo que fuese a llevar para expiación de los pecados del pueblo de Israel, y él era el único que traspasaba aquí el velo, era el único que entraba aquí, y llegaba hasta el punto de donde estaba el arca del pacto. Y es más, la vestimenta del sumo sacerdote lleva unas campanitas alrededor de la parte de abajo. Entonces a lo que él caminaba iba haciendo ruido, y los demás sacerdotes que estaban aquí en el lugar santo pues lo escuchaban que él estaba caminando. Si ese sumo sacerdote llegaba a estar en pecado o tenía alguna cosita por ahí guardada,
Dice que inmediatamente caía muerto, porque nadie se podía acercar a la presencia de Dios sin que tuviera santidad. Entonces él caía muerto, las campanitas dejaban de sonar y él estaba atado como de los pies, y entonces los demás pues se daban cuenta que de pronto había muerto y lo jalaban y lo sacaban hacia afuera. Entonces era una cosa muy especial la que tenía, era el sumo sacerdote el que podía entrar a llevar la ofrenda, la expiación de los pecados, pero tenía que estar en santidad. Y solamente él, una vez al año, podía ingresar a ese lugar. Desde ese lugar era un lugar sagrado, un recinto donde estaba oculto, si podemos decir oculto, que nadie podía ingresar. Pero ahí estaba la presencia del Señor. Bien, como les digo, ese lugarcito no era muy grande, donde estaba el arca, era más o menos de 10 por 10 por 10, era todo lo que tenía. Ahí en esa arca pues habían unos elementos que ahorita los vamos a ver. Habían 3 elementos dentro del arca que se guardaron y que permanecían allí como señal de lo que Dios iba a hacer en un futuro, porque eso es algo profético. El arca es profética y vamos a ver cómo ella se demuestra hoy en día, o se mostró para el tiempo de nosotros. Perfectamente. Miremos algunos, no sé si puede haber aquí algunos pasajes. Ya miremos, digamos, el hecho de cómo se llamaban las columnas. La parte de arriba eran unos cuartos, donde estaba la azotea, eran unos cuartos. La parte de los lados habían otros cuartos, según se dice, y creo que Salomón habitaba en uno de ellos. El patio interior, que era este patio que está aquí alrededor, este patio que está aquí, ese patio era donde se reunía el pueblo a adorar al Señor, como les menciono. Aquí estaba el mar de metal fundido. Vamos a buscarlo en la Primera de Reyes, capítulo 7. Yo no sé, no creo que alcancen a ver los pasajes que están allí, porque como les digo, esto fue mandado construir por el Señor, con cómo debía estar hecho, de qué tenía que estar construido, las medidas, todo tal tenía que lo hizo Salomón conforme al Señor les había entregado. Entonces allí están algunos de los pasajes. Como les digo, no sé si los alcancen a ver, porque es que la letra está pequeñita. De todos modos, pues era un poco difícil tratarlos de adaptar, pero está la letra pequeñita. Pero vamos a tratar de leer algunos. Les había dicho que íbamos a ver en referencia a lo de la vasija que ustedes ven ahí. Está marcada con el número 11. Déjenme, yo se la muestro acá. Esta vasija que está al lado de los dos columnas, se llamaba el mar de metal fundido. Primera de Reyes, vemos Primera de Reyes, en el capítulo 7, Primera de Reyes capítulo 7 y el versículo 23. A ver, dice la palabra del Señor. Allá dice un título que dice justamente mobiliario del templo. Entonces allí está lo que va a estar, o lo que va a haber dentro del templo, o cómo se va a construir. Dice: hizo fundir a sí mismo un mar de 10 codos de lado al otro, perfectamente redondo. Su altura era de 5 codos y lo ceñía alrededor un cordón de 30 codos. Entonces era una vasija que estaba allí, pero alrededor también tenía un cordón puesto en ese lugar. Y rodeaban aquel mar por debajo de su borde alrededor unas bolas como calabazas. La parte de abajo, ahí no se ve muy bien, pero entonces eso era lo que tenía, una forma como de calabazas, 10 de cada codo que ceñían el mar alrededor en 2 filas, las cuales habían sido fundidas cuando el mar fue fundido. Y descansaba sobre 12 bueyes, 3 miraban al norte, 3 miraban al occidente. Bueno, y el grueso del mar era de un palmo. Estoy leyendo el versículo de 26. Y el borde era labrado como el borde de un cáliz o de una flor de lis, y cabían en él 2000 batos. Ahí hay un poco de referencia de ciertos números y ciertas medidas y esto. Voy a hacer un estudio con todo eso de las medidas y todo esto, porque yo sé que a veces es confuso saber traerlo a la memoria. Ellos medían en palmos, en codos, en longitudes de cañas, en denarios era el caso del peso, los dracmas, que eran las monedas, y a veces entonces a uno le cuesta como trabajo traspasar, ¿no? Eso a su tiempo, con qué tan grande o qué, cómo sería.
Les prometo que voy a hacer un estudio con todo eso, de esas medidas, pesos, de todo, el dinero con que ellos comerciaban. Para con eso uno tiene la idea también. Para eso están hechos estas enseñanzas de los sábados, para que aprendamos un poco de cómo ellos se movían. En este caso estamos viendo lo que era el templo de Salomón, cómo estaba construido, qué tenía el templo de Salomón. Ahí en la primera de Reyes, capítulo 7, en el versículo 27, mira lo que hizo. Hizo también 10 basas de bronce, siendo la longitud de cada basa de 4 codos y la anchura de 4 codos y 3 codos de altura. Esos eran como unos carritos. Si ustedes los miran, miren aquí donde les estoy señalando, ¿sí ven? Son 10 elementos que se están mostrando. 5 estaban por este lado, 5 estaban por el otro lado. 10 en total. Y cada uno de esos elementos, no lo voy a hacer hoy, pero cada uno de esos elementos tiene una referencia hacia el tiempo moderno. Es decir, era cosas proféticas, no era que el Señor les decía, ¿sabe qué? Es que quiero que hagan esto porque se ve como bonito ahí al lado. No, cada cosa tiene una especificación. Por algo fueron construidas y el material en que estaban hechas tenían un motivo de ser así. Como les digo, hoy no les voy a explicar de eso porque, como ven, cada elemento está allí mostrado y cada elemento tiene una explicación. Entonces esto se haría largo. Solamente quiero que vean la idea general de lo que era el templo de Salomón por ahora. Bien, ¿qué más podemos decir del templo de Salomón? Pues que el templo de Salomón fue destruido. Ese hermoso templo, que no era muy grande, pero sí muy valioso, porque ese primer templo, recordemos que estaba hecho con una madera especial, era madera de acacia, que era bastante costosa para el tiempo, y estaba recubierto en muchos lugares con oro. Por eso era que se veía brillante, según dicen, se veía algo despampanante. Entonces puede que no fuera tan grande, pero es que tengamos en cuenta que estaba casi que confeccionado en oro sus paredes y muchos de los elementos que habían allí. Entonces por eso valía muchísimo todo. Ese primer templo fue destruido. Sin embargo, cuando Salomón muere, ya le habían profetizado que los hijos de él se iban a pelear por el reino y que el reino se iba a dividir en dos partes. Y efectivamente así sucedió. Murió Salomón, Jeroboam tomó uno de los reinos, el otro reino lo tomó otro de los hijos. Uno fue Judá, el otro fue el gobierno de Israel. Pero finalmente ellos todos caen prisioneros por el imperio babilónico. Los babilonios llegan, los invaden y los toman como prisioneros y se los llevan. Eso fue más o menos en el 580 antes de Cristo. Más o menos apareció eso. Llega a Babilonia, llega el imperio, los destruye. Y no solo destruye todo lo que era el reino de Israel en ese tiempo, sino que el templo lo hicieron pedazos. Ahí fue destruido el templo de Salomón, como les digo, era construido en oro, tenían muchas piezas de oro, pues obviamente ellos lo arrancaron a pedazos y se lo llevaron. El pueblo de Israel obviamente salvó el arca y el arca anduvo dando tumbos otra vez por todo lado. La profecía, si ustedes recuerdan por allá, Jeremías algún día les había dado la profecía de que 70 años estarían cautivos, pero ellos iban a regresar, que el Señor los iba a castigar por la desobediencia, por no haberle aceptado su palabra, por haberle desobedecido, por haber amado y adorado a otros dioses, por haber sido idólatras. Por eso los castiga, pero les promete que 70 años después Él los iba a retornar a su casa, a su lugar. Y efectivamente, 70 años después, ellos regresan al lugar, regresan nuevamente a su sitio. Y Esdras, que era el sumo sacerdote, entonces claro, empieza a reconstruir nuevamente el templo. Ese templo de Salomón que existía, lo vuelven a reconstruir. Ellos buscaron bajo las ruinas, a ver dónde era que había estado el primer templo, hallaron el lugar exacto y nuevamente ahí vuelven y erigen el templo de Salomón. Vuelven y lo reconstruyen en el mismo sitio, con las mismas especificaciones,
Pues se dice que era un poquito más modesto el templo, pero era en el mismo sitio. Quien lo termina de construir o de reconstruir fue Zorobabel. Si ustedes miran por allí van a encontrar que fue el que terminó de reconstruir el templo. Ese templo fue construido, o cuando regresaron a ese lugar, se dice que era, eso está por allí en el libro de Esdras. Si ustedes leen el libro de Esdras, capítulo 12 en adelante, él menciona, como él era el sumo sacerdote, menciona cómo fue el regreso de Israel. Más o menos habla que regresaron unos 42.000, 43.000 personas israelitas, contando niños y mujeres, y entre esos menciona que habían 200 músicos. Recuerden que para el pueblo de Israel y para el Señor la música siempre fue muy importante, siempre tuvo levitas. De hecho, eligió una tribu completa para que le adoraran. Eran los levitas, que se mantienen hoy en día, que son los de la adoración, las de la alabanza. Entonces para el pueblo de Israel era muy importante eso de la adoración, la alabanza, la danza que ellos tenían hacia la presencia de Dios. 200 músicos entre todo el pueblo regresaban y eran los que entonaban entonces los cánticos allí. Reconstruyen la ciudad nuevamente, ya le digo, Zorobabel es el que dirige la construcción. Y como les digo, a pesar de que el templo no era como fue el primero, sí, de todos modos les costó trabajo construirlo. Y les costó trabajo construirlo porque pensemos que ellos eran esclavos en Babilonia. Entonces digamos que no tenían mucho dinero ni muchas cosas con qué poder reconstruir el templo. Tanto así que se menciona, ya les digo, lo pueden ver por ahí en el libro de Esdras, tanto así que se menciona que en una ocasión algún tipo de samaritanos, o sea, gente de afuera que los vieron que estaban como colgados y que no podían reconstruir el templo, empezaron a ofrecerles dinero. Ah, pues nosotros le ofrecemos esto, y otro dijo, le damos esto. Es decir, ofrecieron ayuda para que el pueblo de Israel pudiera terminar el templo. Sin embargo, los israelitas dijeron algo que es muy importante y que es fundamental. Dijeron, no, señor, nosotros tenemos nuestro Dios, nosotros adoramos a nuestro Dios, y el templo que construiremos lo construiremos nosotros. No va a ser la ayuda ni de los vecinos, ni de aquí. Nosotros mismos vamos a reconstruir y a terminar nuestro templo, sea como sea. Y entonces tienen una reunión, allí menciona, y el pueblo de Israel entonces ofreció lo último que quería, lo tenían. Ofrecieron sus ovejas, ofrecieron su ganado, ofrecieron lo que tenían. Es decir, juntaron todo y dijeron, nosotros vamos a reconstruir, a terminar de reconstruir el templo. Y así fue, lo reconstruyeron sin la ayuda de nadie. Más o menos año 535 terminan la reconstrucción de ese templo. Ya le digo, es una historia hermosísima, si la quieren leer, por allí en Esdras está todo lo que fue la reconstrucción del templo de Israel y toda la cosa que hubo en relación a ello. Bien, unos años antes de que Cristo naciera, más o menos 20 años antes de que Cristo naciera, Herodes era el mandamás. Recuerden que el imperio romano ya estaba tomado, se había tomado toda esa región, y Herodes pues era el emperador, el que manejaba todo. Él mismo, recuerden que fue el que mandó matar incluso a los niños cuando Cristo nació, cuando Jesús nace en el pesebre. Recuerda que por instrucción de que fueron los reyes magos y le dijeron que iban a adorar al rey, él les dijo que entonces él quería ir, pero como se negaron a eso, mandó matar a los niños, a los infantes en ese tiempo. Herodes. Este Herodes, unos 20 años antes de que naciera Cristo, pues obviamente tomó el poder y tomó el dominio de esa región y llegó ahí donde el templo. Erigió el templo, lo transformó, le hizo algunos arreglos y el campo lo hizo mucho más grande. Ya el campo de ese templo era, según dicen, de 300 metros de frente por 500 de ancho. Entonces recuerden que, por ejemplo, el de Salomón era pequeñito porque no eran sino 40 metros de frente. Ahora este tenía 300 metros, o sea, la diferencia era bastante grande. Y de fondo, recuerden que el de Salomón tenía 100 metros el lote, este ya tenía 500 metros de lote. Entonces era 300 por 500, era un lugar, un lote bastante amplio. Y en mitad de ese, pues estaba lo que se erigía el templo de Salomón ya reconstruido.
Pero Herodes le hizo cambiar algunas cosas y empezaron a entrar muñecos para la idolatría, empezaron a adorar otras cosas, es decir, ya se empezó a cambiar, a desviarse, claro, la tradición de los judíos. Pero sin embargo permanecía. Este templo permaneció cuando nace el Señor Jesús. Pues recuerden que él un día lo encontraron justamente enseñando dentro del templo, en las escaleras ahí del templo. Ahí estaba el Señor Jesús enseñándoles. Y alguna vez, recuerden que también entró, cuando entra a Jerusalén, encontró fue a los cambistas vendiendo, teniendo comercio dentro del templo, ahí en el patio, y les tumbó las mesas y destruyó todo lo que había. Era en ese templo, era el templo que estaba siendo reconstruido. Ese lugar fue donde el Señor Jesús estuvo. Ahora, ese templo, recuerden también que el Señor Jesús les dijo, de esto no quedará piedra sobre piedra. Él les profetizó que esto se iba a destruir nuevamente. Y así fue, así pasó. Porque como era palabra o es palabra del Señor y lo que dice Dios se cumple, eso no es de que de pronto sí, de pronto no, sino que lo que dice Dios se cumple. Año más o menos entre el 65, 64 al 70 más o menos mencionan que entonces hay una invasión total del Imperio Romano en persecución de los cristianos, los cuales se habían multiplicado ya bastante dentro de ese lugar, ¿no? Y el cristianismo pues estaba avanzando, ya los apóstoles habían ido a cumplir su misión de llevar la palabra. Entonces los romanos deciden destruir la ciudad por completo. Tito fue el jefe que llegó, el que llevaba las legiones a ese lugar, y ahí en el templo, que lo medio destruyeron, no lo destruyeron totalmente, Tito no lo destruyó totalmente, le puso en la parte de arriba un arco, se llamaba incluso así, el arco de Tito, y en ese lo que conmemoraba era la victoria de ellos, pero la representación que había era los romanos llevándose o robándose la menorá, que la menorá, recuerden que era la cosita aquella, se me olvidó, el que tenía 7 brazos, ¿no? Era como el sitio, bueno, eso estaba allí dentro del lugar santísimo, de pronto ahorita lo vemos, era la menorá, que también tiene una simbología para el tiempo actual, ¿no? Tenía 7 bracitos y lo demás. Bueno, esa menorá, entonces los romanos la tenían allí, era como el trofeo que ellos presentaban llevándosela. Eso era lo que había puesto Tito allá. Sin embargo, en el año 70, el emperador Adriano, que fue el que entró en ese momento, no en el año 70, en el año 335, Adriano, que entró allí, él fue el que destruyó totalmente ya el templo. Entonces ya no quedaron ni rastros de lo que había del templo. Hoy en día, lo que queda de ese templo es lo que vimos en un principio, que era, a ver, yo les muestro acá, nuevamente, acá, esto que ven allá, eso que se ve ahí, que es el muro de los lamentos, que se llama, eso es lo que queda de ese templo. Toda la destrucción que hicieron en ese tiempo, tumbaron el templo, tumbaron lo que había, no queda sino eso, lo que es el muro de los lamentos, que era uno de los costados justamente del templo. Eso es lo que queda hoy en día de lo que era el templo de Salomón. Bien, esa es más o menos la historia del templo de Salomón. Quiero que miremos entonces otros apartes de esto. El templo de Salomón, les voy a señalar acá, esto era el sitio importante, que era lo que se llama lugar santo y lugar santísimo. Lugar santísimo donde estaba el arca, que era la presencia de Dios, y aquí el velo que dividía eso, que no permitía entrar, y aquí el lugar santo, que era donde estaba algunos otros objetos y donde entraban los sacerdotes. Vamos a mirar ese lugar. En un principio, recuerden que cuando salieron de la esclavitud, pues ellos tenían que cargar el arca, tenían que cargar el arca, y obviamente pues esto pues tenían que llevarlo, pero no podían llevar paredes y esto, sino que ellos hicieron fue como una carpa, ¿no? Una carpa que se llamaba una tienda específicamente, donde cubrían el lugar santo y el lugar santísimo y lo podían transportar de lado a lado. Eso era lo que se llamaba el tabernáculo. Entonces el tabernáculo era esta partecita de acá, que era como una tienda. Vamos a mirarla acá.
Miren, este era el lugar, este era entonces la tienda que se llamaba entonces el tabernáculo. Cuando le pregunten qué era el tabernáculo, esto es el tabernáculo. Y el tabernáculo entonces era, ya les digo, como una carpa hoy en día, una tienda donde ellos llevaban obviamente el arca. Acá, este era el arca. El lugar ya lo pueden ver, lugar santísimo. Y aquí el lugar santo. Y en el lugar santo, pues vea, aquí está la menorá que les mencionaba, ¿si la ven? Ahora sí yo creo que la recuerdan. La menorá, estaban los panes de la proposición, eran la mesita que estaba allí, y aquí estaba el incenciario, era donde ellos echaban el incienso, ¿no? Y este incienso después el sumo sacerdote cuando entraba a este lugar a llevar la ofrenda, este incienso lo llevaba y lo esparcía sobre el arca. Eso ya, como les digo, todo es algo profético y todo es mostrando tiempos modernos. Recordemos que el incienso lo que demuestra son las oraciones. Según la Biblia lo traduce, son las oraciones de los santos. Y por eso este incienso se lleva a la presencia de Dios y se esparcía allá. Muestra de que nuestras oraciones van a la presencia de Dios y llegan hasta ese lugar. Eso es lo que se mostraba. Miremoslo un poquito más a fondo, lo que es, este es el tabernáculo visto y cada uno de los elementos que estaban allá y cómo se mostraban. Aquí está la menorá nuevamente, aquí están los panes de la proposición, o la mesa para el pan, y abajo están los versículos, como les digo, yo espero que los puedan ver, están los versículos, porque como les menciono, la palabra de Dios les mostraba a los profetas, a los patriarcas, cómo tenían que construir este lugar. Este tabernáculo, como les digo, lo llevaban los israelitas durante todo su caminar en el desierto. Entonces, como era una carpa, pues levantaban la carpa y unos cargaban una cosa y otros cargaban otra. Eso sí, los únicos que podían llevar esto eran los levitas, nada más. Todo otro que se quisiera acercar allí no podía hacerlo, moría. Los levitas eran los encargados, o sea, de la tribu de Leví. Recuerden que habían 12 hijos de los hijos de Israel, eran 12 hijos y se formaron las 12 tribus. Una de esas era de los hijos de Leví y es la tribu de los levitas. Esos levitas fueron encargados de transportar esta tienda, tabernáculo. Solamente ellos podían llevar el tabernáculo y nada más. Se menciona por allí, no sé, no creo que tenga ahorita todo el tiempo, se menciona justamente que esta arca que estaba aquí, que era donde marchaba la presencia del Señor, cuando desmontaban todo, tenían que tomar parte de esa carpa que estaba arriba, esa carpa, y ponerla encima para que nadie la viera. Entonces el arca iba siempre cubierta. Ellos no podían, el pueblo no podía ver lo que era el arca, porque ya les digo, era la presencia de Dios. Y esa presencia de Dios, según menciona la Biblia, era la que los guiaba a través del desierto. Se dice que durante el día había humo, una nube de humo se levantaba y los iba guiando y ellos iban detrás. Y durante la noche ahí, donde estaba el arca, en la parte de encima se levantaba un rayo de luz, un fuego había ahí. Y no solamente que los ayudaba a calentar, los guiaba durante la noche si de pronto iban a caminar, que realmente no lo hacía. Este era el arca, y como les digo, entonces era la presencia de Dios y era algo muy sagrado. Entonces nadie la podía tocar, nadie podía mirarla siquiera. Dentro de esa arca habían 3 elementos muy importantes. Esos elementos eran la vara de Aarón, las tablas de la ley. Recuerden que Moisés subió al monte Sinaí y Dios le entregó unas leyes que el pueblo de Israel tenía que seguir. Dios mismo dice que con su dedo las escribió. Esas tablas estaban guardadas allí, en esa arca. Y algo más que había era maná. Maná, que el maná fue el pan con el cual Dios sostuvo al pueblo de Israel a través de toda la travesía. Eso estaba allí, dentro del arca del pacto, del arca de la alianza, en ese lugar. Y aquí nuevamente se está mostrando lo que era el velo.
el velo que más adelante vamos a mirar con Jesucristo como es algo profético. Cada uno de estos elementos, como les menciono, tiene su significancia, no eran construidos porque sí, o el Señor les dijo porque sí. Estos capiteles que por ejemplo ustedes ven aquí, estos 4 capiteles que están allí, estos tienen referencia justamente con los 4 evangelios, por ejemplo. Cada uno de estos elementos que están aquí, que eran 12 columnas que estaban, hacían referencia con las 12 tribus o con los apóstoles también. Entonces cada cosa tenía algo profético, mostraba algo hacia el futuro de lo que iba a ser, efectivamente. Miramos Éxodo 25. Éxodo 25, que es donde se nos menciona la construcción del arca. Éxodo en el capítulo 25, leamos el versículo 10. Éxodo 25, capítulo 10, 23, 25. Capítulo 10, dice el título arriba, el arca del testimonio. Como les digo, es la misma, ustedes la van a encontrar en otros sitios como el arca del pacto, el arca de la alianza. Es decir, tiene diferentes denominaciones a través de la palabra de Dios, pero sigue siendo el mismo arca. Dice, harán también un arca de madera. Esto, como les digo, es orden que les está dando el Señor a Moisés, que fue el que tomó todas estas órdenes. Dijo, harán un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio. Le da la especificación cómo se tenía que hacer. La cubrirás de oro puro, es decir, esa arca que está aquí adentro iba a tener una cobertura total de oro, iba a estar construida primero de madera de acacia, que la acacia era una madera, de tipo de madera muy especial en ese lugar. La construían en acacia y la cubrían con oro, todo estaba recubierta de oro. Fundirás para ella 4 anillos de oro que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado y 2 al otro. Esos anillos que se ponían ahí era donde se iba a llevar el arca, donde ellos la iban a transportar. Bueno, ahí sigue diciendo para qué eran los anillos. Dice, las varas quedarán en los anillos y no se quitarán. Es decir, se iban a poner esas varas ahí, en esos anillos, que era donde se transportaba después del arca, donde ellos iban a cargar el arca y no la podían quitar. Se ponían las varas y después esas varas quedaron ahí por siempre. Esas no las retiraban. Las varas quedarán allí por siempre, no se quitarán. Y se pondrán en el arca el testimonio que yo te daré. Y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio y su anchura de codo y medio. Y también le harás 2 querubines de oro. Mire, son los 2 querubines, en la parte de arriba se ven 2 querubines que iban a estar montados allí sobre el arca. Dice, harás 2 querubines labrados a martillo y los harás en los 2 extremos del propiciatorio. El propiciatorio era donde les menciono que estaban metidos los elementos como el pan, la vara y esto, y las leyes, las tablas de las leyes. Harás un querubín en uno de los extremos y un querubín en el otro, y una pieza en el propiciatorio hará los querubines en sus 2 extremos, y los querubines se extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, y sus rostros el uno enfrente del otro, mirando el prepositorio. Y pondrás el prepositorio encima del arca, y el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y desde allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el prepositorio de entre los 2 querubines que están sobre el arca de testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Entonces ahí el Señor les está mostrando, él iba a estar en ese lugar, y las órdenes que Moisés o el que fuese allí, Aarón, que era el sumo sacerdote que se presentaba también, las órdenes que ellos recibían o que el pueblo de Israel tenía que hacer, las iban a recibir, era desde ese lugar. Bueno, ahí adelante, si ustedes miran Éxodo 23 en adelante, está lo que está la mesa de los panes, cómo tenía que ser, está lo del candelero de oro y todas estas cosas, el altar de bronce. Ya les digo,
Son muchas cositas y muchas explicaciones que no las quiero tomar hoy, solamente quiero que tengan una idea general. Ya el pastor nos dio alguna vez una enseñanza, no quedó grabada, quizá hagamos una grabada donde vamos a explicar cosa por cosa, ¿no? De cada elemento, qué referencia tenía y para qué estaba hecho y de qué estaba hecho, porque es muy importante saber los materiales con los cuales estaban construidas. Sigamos adelante. Ese era entonces el arca. Miremos acá en el lugar santísimo, acá este lugar santísimo, que ya les digo, era un cuartico de 10 por 10 por 10, todo de 10. Era donde se guardaba el arca, donde estaba la presencia de Dios y estaba recubierto por el velo que estaba en este lugar. Esta es la que vamos a ver acá. Esta es el arca. Como ya leímos las especificaciones, cómo tenían que estar hecha, era hecha de madera de acacia, tenía unas medidas específicas en las cuales tenía que estar hecho este elemento. ¿Cómo era el arca? Éxodo 25, que fue el que miramos hace un momento, allí les da las especificaciones de cómo tenía que estar el arca del pacto, ¿no? Y estos que están aquí son los anillos que se menciona, mírenlos acá, son los anillos que se menciona allí en la palabra de Dios, estos que están aquí, y estas son las varas que se metían y que no se debían de quitar. ¿Cómo era el arca? Ya vimos las medidas en codos, ¿no? En metros, que para nosotros lo que conocemos, tenía 1,11 m por 67 por 67. Eran más o menos, esa era la medida que tenía. Y estaba, ya les digo, hecha de acacia y recubierta en oro macizo. Tenían entonces sus aquí, en esta parte, sus anillos, y igualmente las varas eran hechas de acacia. ¿Dónde estaba esta arca? Ya lo miramos, estaba en el lugar santísimo, ¿no? Y eso se menciona, ya les dije que estaba en ese lugar y solamente el sacerdote podía entrar. Si nosotros vamos a Levítico capítulo 16, versículo 2, les dice, Jehová le dice a Moisés, dile a tu hermano Aarón que no puede entrar cualquiera en cualquier momento en el lugar santo, detrás de la cortina, enfrente de la cubierta del arca, a fin de que no muera, porque yo apareceré en una nube encima de esa cubierta. Le está diciendo justamente que los hermanos de Aarón murieron por haberse entrado aquí a este lugar. Nadie tenía derecho a entrar. Ahí les está diciendo, no pueden entrar cualquiera ni a cualquier tiempo. Es decir, ni siquiera podían elegir, no, hoy tengo ganas de ir allá al lugar santísimo, voy a entrar. No, era una vez al año y era a expiación de los pecados. Levítico capítulo 16, capítulo 16, y miran versículo 1, 2 y 3, allí está la especificación de cómo se tenía que hacer. Y también hay otra cita que está en Hebreos 9, 7. Hebreos capítulo 9, versículo 7, que dice, pero en el segundo compartimiento entra el sumo sacerdote una vez al año. Él y solo siempre llevará la sangre que ofrecerá por sí mismo y por los pecados que el pueblo haya cometido. Hebreos capítulo 9, versículo 7. Entonces ahí les está diciendo, solamente una vez al año entraba el sumo sacerdote y llevaba lo que era para la expiación de los pecados. Ese era donde estaba. Bueno, ¿para qué usaban el arca? Pues obviamente la usaban era para el perdón de los pecados, era el ofrecimiento que ellos llevaban, ¿no? Para que Dios les perdonara. Había derramamiento de algunas de las ovejitas, derramamiento de sangre de las ovejitas, y eso lo presentaban. Había un ritual allí, no lo voy a mencionar hoy, pero había un ritual donde ellos tenían que regar la sangre en cierto lugar y esto. Bueno, había un ritual, pero era el que ellos tenían que presentar allí. ¿Qué había dentro del arca? Aquí en esta imagen, la tercera imagen que ustedes ven, hay una representación de lo que había. Estaba, obviamente, las tablas de la ley, en Éxodo capítulo 40,
se menciona todo lo que son las tablas de la ley. Allí es donde le dice Dios cómo construirlas y demás. Éxodo 40:20 dice: después tomó las tablas del testimonio y las guardó en el arca. Entonces le puso varas al arca y le colocó una cubierta. Entonces las tablas de la ley era una de las que permanecían allí dentro del arca. Las otras que estaban era entonces el incensario, que era donde se guardaba el pan exactamente, y la vara de Aarón. Hebreos capítulo 9, el versículo 4 dice: allí había un incensario de oro y estaba el arca del pacto totalmente revestida de oro. Dentro de ella estaban, estoy leyendo Hebreos 9 capítulo 4, dice: dentro de ellos estaban la jarra de oro que contenía el maná, una jarrita. Ya les digo, incluso está la especificación de cómo la tenían que construir. Allá echaron el maná, que era el alimento que Dios le dio al pueblo de Israel mientras estuvieron en el desierto caminando. Dice además, estaba la vara de Aarón que echó brotes y las tablas del pacto. Esta vara de Aarón, recuerden que fue una vara que murió, pero que cuando él la lanzó al suelo, cuando el Señor le dijo: reverdece, y no solamente reverdece, sino que da fruto y sale flor de esa vara, después de que estaba muerta. Esa vara era la que estaba aquí. Estaba también entonces el jarrito donde guardaron el maná, y estaban las tablas de la ley. Hebreos 9:4 está la especificación de lo que existía allí. Números 17:10 igualmente nos menciona lo que estaba allí dentro el arca. Se vuelve y le repito, Números 17:10. El transporte ya les mencioné cómo lo hacían. Le pusieron unas varas. Voy a leerles Números, tengo algunas citas, que el tiempo ya me está corriendo. Números capítulo 7, el versículo 9 dice: pero no les dio nada a los hijos de Coat, porque sus tareas estaban relacionadas con el servicio del lugar santo. Ellos transportaban sus hombros las cosas santas. Los hijos de Coat, recordemos, son los levitas justamente. Entonces a ellos se les entregó. Recordemos que a los levitas incluso por eso no se les dieron tierras. Las tierras fueron repartidas después dentro de las 11 otras tribus, y a los levitas no les dieron nada. Ellos no tenían, su misión no era trabajar, ni de tener tierras, no tenían casa. Ellos tenían derecho a vivir en cualquier lugar. Las otras tribus tenían que sostenerlos a ellos, porque la misión de los levitas era la misión de cuidar el templo, que era lo más sagrado, era el lugar donde permanecía Dios. Entonces ellos eran los que cargaban todas las cosas, hacían los rituales que tenían los hebreos. Por eso el sumo sacerdote salía de allí. Eran los que tenían la alabanza, los levitas. Ellos eran encargados exclusivamente de esa parte. Por eso no tenían tierra ni no tenían nada más. Bueno, entonces ya les comenté cómo la cargaban, cómo la llevaban. Los diferentes nombres ya los mencionamos, que se puede llamar el arca del pacto, el arca de la alianza. Aquí en esta se llamaba el arca del testimonio. Estoy leyendo Éxodo capítulo 25, allí la llama el arca del testimonio. Pero todas esas hacen referencia a la misma arca. Ok, yo les mencioné que esto tenía algo profético y algo que se traía hacia nuestro tiempo. Esta arca, ¿sabe qué hace referencia? Pues hace referencia a Cristo Jesús. Justamente Cristo Jesús está representado en lo que es el arca. Para el pueblo de Israel, su arca, el lugar donde estaba la presencia de Dios, el lugar donde estaba el perdón, donde estaba el ofrecimiento de sangre, donde se acercaban ellos hacia Dios, su arca era el lugar donde ellos buscaban cada una de estas cosas. Nosotros, hoy en día, nuestra arca es Jesús. Él es el que representa eso, representa la llenura de Dios, porque es la esencia, la presencia de Dios está en Jesucristo. Que podemos llegar hasta Él, claro, podemos acercarnos hasta Él, que es el que perdona el derramamiento de sangre de los pecados, que es el cordero inmolado que se ofrece. Claro, Él murió en la cruz.
obviamente. Por eso es la representación allí de lo que es el Señor Jesús. El arca es la representación de hoy en día de Jesús. Miremos algunos pasajes, porque no solamente nos muestra eso. Recuerden, aquí donde les estoy mostrando, miren allí la segunda imagen, que está el velo que no permitía entrar hasta aquí, hasta el arca, que era la presencia de Dios. Cuando Cristo muere, recuerden que uno de los sucesos que dice es que el velo del templo se rasgó. Quizá para muchos no tenga mucha connotación eso, pero lo que significa que cuando el Señor muere en la cruz del Calvario y se rasga el velo, es que entonces el pueblo, todos los que no podíamos ingresar, ir hasta la presencia del Señor, tuvimos entrada y tenemos entrada ahora sí a la presencia de Dios, pero ¿a través de quién? A través de Cristo Jesús. Recuerden que nadie que no esté en santidad puede ver al Señor. Pero entonces nosotros nos acercamos a Dios ¿a través de quién? A través de Cristo, que se ofreció justamente en la cruz del Calvario por nuestro pecado. Por eso es que nosotros sí podemos y tenemos entrada hasta la presencia de Dios. Somos privilegiados en ese aspecto. Eso es lo que significa este velo. El rompimiento del velo significa el poder llegar hasta donde estaba Dios. Ese lugar, el lugar santísimo. Ya ven que cada cosa tenía una explicación o algo profético. Esta arca que representa al Señor Jesús, que representa justamente su esencia. Recuerdan que estaba construida de acacia y de oro recubierta. La acacia representa la parte humana del Señor Jesús. Eso es lo que representa la naturaleza con el que vino a presentarse. Y el oro, la recobertura, pues representa la soberanía. Representa la divinidad, que él venía, era de un lugar distante y glorioso, que era del cielo. Entonces por eso el arca estaba construida en los dos materiales, en madera y en oro, que representan justamente en el Señor Jesús la naturaleza humana y la divinidad. Eso es lo que representa esa arca. Y tenía 3 elementos guardaditos allá, que era el pan, que era el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas de la ley. Y eso tiene connotación dentro del tiempo moderno. Miramos Éxodo, ese ya lo leímos, Éxodo 25, que es donde el Señor les dice que harán un santuario para él. Dice, lo voy a leer. Estoy leyendo capítulo 25 versículos 8 y 9, que dicen: y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestro al modelo del tabernáculo y al modelo de los utensilios, así lo hará. Es donde les está dando la orden de que le construyan ese arco y les dice: yo voy a habitar allí, la esencia de Dios habitando en ese lugar. ¿Por qué hablamos de que Jesucristo es la representación? Porque Jesucristo es la esencia de Dios. Es Dios habitando en él también. O sea, es la presentación como Dios viene y se nos muestra ante nosotros. Esa es. Habían 3 elementos guardados. Una, el maná. El maná, que era el pan que los alimentó durante el desierto. Pues Jesús es el maná también. Miremos Juan capítulo 6 y leamos del versículo 32 al 35, que dice: Jesús les dijo: de cierto os digo, no os ha dado Moisés el pan del cielo, sino mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que desciende del cielo y da la vida al mundo. Ellos le dijeron: Señor, danos siempre de ese pan. Y Jesús les dijo, presten atención a ese versículo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Entonces dése cuenta, en el arca había el maná, se guardaba el maná, que era el pan de vida. Jesús es justamente eso, el pan de vida. Por eso es la representación moderna del arca que vivió en el tiempo de Israel. Juan 6, leamos Juan 6, capítulo 6, versículos 54 y 58. Habla igualmente del pan. El que mastica mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna,
y yo lo resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que mastica mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo del Padre, de igual modo el que me mastica también vivirá en mí. Y el versículo 58 dice: este es el pan que descendió del cielo, no como los padres comieron y murieron. El que mastica este pan vivirá para siempre. Entonces, el arca mantenía el maná, que era el pan de vida para los israelitas durante el desierto. Nuestro Señor Jesucristo es el maná, es el pan de vida de hoy para nosotros. La segunda cosa que tenía era la vara de Aarón. Recordemos que la vara de Aarón, como le digo, era una vara que estaba muerta, la botó al piso y esa flor y esa vara reverdeció, volvió a la vida. Pues es que el Señor Jesucristo es lo mismo. Él fue esa vara que murió, reverdeció y volvió nuevamente. Miremos Colosenses capítulo 1 versículos 15 y 18 que dice: Él, hablando del Señor Jesucristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todo subsiste en Él. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Recordemos que la iglesia, o sea, nosotros somos el cuerpo y Él es la cabeza. Él es el principio, sigue diciendo en el versículo 18 de Colosenses capítulo 1, dice: Él es la cabeza del cuerpo de la iglesia. Él es el principio, el primogénito de los muertos, para que en todo tenga Él la preeminencia. Perfecto. Él representa la vara, claro, porque Él murió igual que la vara, pero ¿qué? Reverdeció, floreció. Él vino de entre los muertos. Él es el primero, el primogénito que vino de allá. Reverdece, florece. Es la representación de la vara. Y la tercera cosa que existía allá, o que había dentro del arca, eran las tablas de la ley. Pues bien, el Señor dijo, Mateo 5, 17 y 18, Mateo 5, versículos 17 y 18 dice: no penséis, estaba hablando allí con los apóstoles y hablando con otro grupo de gente, les dijo: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido a abrogarla, sino que vengo a cumplirla. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. El Señor entonces vino, esas leyes que estaban allí, esas leyes que guardaban el pueblo de Israel, dijo: yo vine a cumplirlas. Yo no vine a destruir, ni a quitarlas, ni a romperlas. Fue a cumplirlas. Y cuando la ley se cumple, pues se termina. Pero entonces nace una nueva ley y un nuevo mandamiento que nace con él. Juan capítulo 13, versículo 34, dice un título allí: el nuevo mandamiento. Versículos 34 y 35 dice: un mandamiento nuevo os doy. Al nuevo mandamiento que el Señor entrega, ya no las tablas de la ley. Dice: que os améis unos a otros como yo os he amado, y que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, que si tuviereis amor los unos con los otros, entonces sabremos que estamos en Él y Él en nosotros. Entonces, Él es la representación del pasado, del arca del pasado. Nuestra arca se llama Jesucristo. Están ahí. El pan de vida es la vara que reverdece, porque fue el que resucitó, y es además es la nueva ley, el nuevo mandamiento. Las tres cosas que estaban en el arca están representadas ahí. ¿Se dan cuenta cómo en el tiempo antiguo eso que mencionó el Señor, que les dijo: hagan esto así, así y así, era porque había algo profético? El Señor ya tenía en mente lo que iba a pasar en un futuro, y en ese futuro era que iba a nacer el Señor Jesús, y era la representación de Dios, Él presente allí en ese lugar. Bien, gloria al nombre de Jesús. Aquí está entonces la representación de lo que es el Señor Jesús.
Pan de vida, Juan 6:32, para que lo tengan en cuenta y lo puedan leer allí. Él es el pan de vida. Fue el primogénito de los muertos, que hace referencia a la vara de Aarón que florece nuevamente. Colosenses capítulo 1, versículos 15 al 20. Y finalmente lo de las tablas de la ley, que él vino a cumplir la ley y vino a dar el nuevo mandamiento que está en él. Salmo 48 dice: oh Dios mío, el hacer tu voluntad me ha agradado, y tu ley está en mis entrañas. Las entrañas del Señor Jesucristo, Dios Todopoderoso. Bien, mis amados, hemos llegado entonces hasta este punto muy, muy hermoso. Entonces, resumiendo, en el punto de hoy, lo que les quería mostrar era justamente eso, que esos elementos o esos objetos que se usaron en el pasado y que tienen mucho valor, son elementos proféticos que uno tiene que tener conocimiento de ellos, cómo estaban y para qué servían, porque entendiendo uno el pasado puede entender un poco lo que es hoy en día. En el caso del arca, notemos los 5 elementos que están allí reunidos. ¿Qué tenía el arca? En el arca estaba la esencia de Dios, porque Dios les dijo: yo voy a habitar allí y desde allí daré mis órdenes. Eso era la esencia del arca. 2. ¿Para qué le servía el arca al pueblo de Israel? Pues era la guía. Ellos seguían el arca, ya fuera de día, ya fuera de noche. De día era una columna de humo, de noche era una luz. Pues exactamente igual, así ocurre hoy en día, ¿no? Con nuestro Señor Jesucristo. Primero, en Él está la esencia de Dios. Dios habita en Él. Segundo, Él es nuestra luz, es nuestra guía. Allí en Juan dice: yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Él es el camino, es nuestra luz, es nuestro faro. Tercero, en el arca existía el maná, que era el pan de vida. Jesús es el maná para nosotros hoy en día. Estaba dentro del arca la vara de Aarón que reverdece. Pues Jesucristo es la vara de Aarón que ha reverdecido. Vino de entre los muertos, algo que estaba ya, que había descendido al Seol y se levantó de ellos para ser el primero entre todos que ha resucitado. Y finalmente, la ley que Él vino a cumplir, pero que es el nuevo mandamiento en Él. Es una representación perfecta de lo que es el Señor en nuestra vida. Gloria al nombre de Jesús. Espero que hayan tomado notica, que tengan en cuenta y qué representa el arca, qué representó el arca en el pasado y qué representa el arca hoy en día. Nuestra arca, nuestro Señor Jesucristo. Gloria al nombre de Jesús. Voy a recordarles rápidamente los horarios. Martes, no se olviden, estamos en el programa El Faro, 7 de la noche. Estamos teniendo un estudio hermosísimo acerca de lo que es el Espíritu Santo. Y como cristianos tenemos que entender todo lo que es el Espíritu Santo y saber si estamos llenos o no del Espíritu Santo. Yo creo que ya hemos dado bastantes pasos en eso para el entendimiento de lo que es el Espíritu Santo. Y sobre todo que recordemos que para los cristianos dice la palabra de Dios que si no estamos sellados con eso que es el Espíritu Santo, no entraremos al reino de los cielos. Entonces, si yo anhelo entrar al reino de los cielos, es necesario estar sellado y tener la llenura del Espíritu Santo. Pero para entender eso del Espíritu Santo, pues hay que ir un poquito al estudio. Y es un estudio que estamos haciendo los martes. Entonces, no se lo pierdan. El Faro, el estudio del Espíritu Santo. Jueves, nuestro altar familiar. La enseñanza que traemos y una corta adoración que tenemos hacia el Señor. Nos reunimos en familia y tenemos una palabrita allí. Sábados 8:30 a esta hora es el estudio bíblico. Vamos a la palabra, miramos qué cositas hay por allí y tratamos de entender, ¿no? Aprender de lo que hay de la palabra de Dios. Es un poco distinto, la enseñanza, el aprendizaje de cómo son las cosas, cómo fueron en el antiguo y cómo están representadas hoy. Sábados. Domingo, o sea mañana, 10:30 de la mañana, nuestro culto de adoración y de alabanza al Señor. Lo mejor que nosotros tenemos, presentarlo al Señor. 10:30 de la mañana, día de agradecimiento, día de oración, día de alabanza. Nuestra oración, lunes, gracias a los que me acompañaron el pasado lunes, 5 de la mañana, estamos teniendo la hora transmitida por Facebook, 5 de la mañana.
Ahí estamos, nos levantamos y ponemos nuestra semana en las manos del Señor, ponemos todas nuestras cosas, nuestra familia, nuestro día. Es la mejor forma de empezar una semana, ponerla en las manos de Dios. 5 de la mañana, para los que me quieran acompañar, estaremos adorando al Señor en oración, transmitida por Facebook. Martes, miércoles y viernes hay oración de 9 a 10, pero esa no es transmitida, sino que cada quien la realiza en su lugar, aparte ese momento, y en espíritu nos unimos y adoramos al Señor. Si no puede durante esos horarios, está bien que usted aparte su tiempo, pero que no abandone la oración. Días de ayuno, recuerden, cada día una familia está encargada de los ayunos. Únanse a esos ayunos, son importantes. No lo puede hacer el día, hágalo mediodía, pero dedíquele un tiempito al Señor, aparte un tiempo al Señor. Es bueno no soltarnos de su mano. Gloria al nombre de Jesús. Bien, hemos llegado hasta este punto y quiero que le demos gracias al Señor por su palabra, por el tiempo que hemos tenido, por el aprendizaje, porque de estas cosas aprendemos también, ¿no? Es necesario ir conociendo, escudriñando, como dice la palabra de Dios, y entendiéndola. Entonces démosle gracias al Señor por su palabra y además pongamos nuestra vida en sus manos. Padre bendito, Señor, te damos gracias en esta mañana por habernos acompañado, por haber estado con nosotros. Gracias por tu palabra que hemos recibido, Señor. Danos el entendimiento perfecto, Señor, para guardarla también en nuestro corazón, Señor, y para hacerla vida dentro de nosotros. Gracias, Señor Jesús, por entender que eres tú nuestro verdadero arca, nuestro guía, la esencia de Dios, nuestro pan de vida, Señor, y el primogénito que se levantó de entre los muertos. Tú eres nuestro nuevo mandamiento. Te doy gracias, mi Señor Jesús, por haber venido hacia nosotros, por haber roto el velo, Señor, y que podamos tener entrada absoluta hacia el lugar santísimo, allí donde solamente tenía exclusividad el sumo sacerdote. Pero hoy, Señor, tú, con tu sacrificio, nos has dado la entrada a ese lugar. Gracias, mi bendito Jesús, por ese sacrificio, por habernos abierto la puerta de entrar hacia la presencia de Dios. Te doy mi bendición a ti, mi Señor. Doy la bendición a tu iglesia, a tus hijos, a cada uno de los miembros que se conecta, Señor, a través de las redes, Padre bendito. A cada una de las personas que seguramente la verán después. Los bendigo en el nombre de Jesús. Ponemos nuestros días en tus manos, nuestras horas, nuestros minutos. Cada instante, Señor, lo dejamos en tus santas manos porque es en el mejor lugar donde está. Que seas tú nuestro guía, Señor. Que nuestro paso, Señor, esté dado, pero conforme a tu santa voluntad. Guárdanos bajo tu sombra, Padre bendito, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Iglesia, muchas gracias por haber estado conmigo. Muchas gracias por haberme acompañado. Y mañana, 10:30 de la mañana, no se les olvide, nos vemos aquí nuevamente y seguramente en YouTube, donde tendremos una reunión de adoración, de alabanza y de agradecimiento al Señor. Con todo nuestro amor nos reuniremos para decirle, gracias, Padre bendito, por todo lo que haces en nuestra vida. Hasta entonces, Dios les bendiga.